En su decreto fundacional, firmado el 6 de mayo de 1950 por el obispo don Lino Rodrigo, se reflejan muy bien sus principales objetivos. Hace ya 75 años se tenía muy claro cuál tenía que ser el contexto y los fines de este museo, con el lenguaje propio de la época, y en ese momento se exponía cómo el museo debe ser un lugar donde exponer al público, según los modernos métodos museológicos, aquellas obras de mérito arqueológico o artístico. Una auténtica declaración de intenciones y unas líneas de actuación muy claras que hoy en día seguimos trabajando y tratamos de sacar adelante, como es la exposición al público y, por tanto, el hacer accesible el patrimonio a toda la sociedad, ese patrimonio rico que custodiamos, pero también la conservación del mismo, controlándolo y elaborando catálogos de manera sistemática, además de investigarlo, publicarlo, facilitando el acceso a un buen número de investigadores para su divulgación. El Museo Diocesano de Huesca tiene una histórica gestión que arranca, pues nada menos que ya Ricardo del Arco en 1920 explicaba y también reivindicaba cómo el patrimonio histórico religioso debe tener un tratamiento adecuado. Pero esta gestión se intensificó todavía más a partir de 1947, cuando don Antonio Durán Gudiol vino como canónigo a Huesca, tras haber superado la oposición correspondiente de aquella época, y don Antonio, que había estudiado en Roma y había estudiado precisamente Bellas Artes, patrimonio artístico, pues al juntarse con Ricardo del Arco, pues ambos dos gestionaron y con el obispo don Lino Rodrigo Ruesca, que esto tenía que salir adelante. Y efectivamente, pues así sucedió, y no en vano ambos dos fueron a su vez cofundadores con otras personas del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que ahora preside precisamente Susana Villacampa. Y es que el mundo de la cultura, el mundo de la belleza, las personas que están implicadas en todo esto no distinguen entre belleza de arte religioso y belleza de arte profano, sino que es lo que culturalmente enriquece a la sociedad, y por tanto tenemos la misión de conservar, divulgar, restaurar y a su vez mantener. Y los museos diocesanos, como muy bien dijo Susana en la presentación, tienen una característica importante, y son las piezas de arte religioso se realizaron para ser testimonio de fe y, por tanto, para tener un proceso de evangelización. Y, por tanto, la gestión de los museos religiosos debe estar fundamentada en ello. Hay determinadas personas que, por circunstancias especiales, familiares, educativas, etcétera, no tienen conocimiento tanto del proceso religioso y del proceso cristiano. Y, sin embargo, a través de las obras de arte, que fundamentalmente de Edad Media, Renacimiento y Barroco son piezas de arte religioso, pues tienen la posibilidad de conocer y de implicarse en el conocimiento del mensaje evangélico y de la cristianización. Ha influido muchísimo en cuanto a la restauración, los errores cometidos, el aprendizaje, el desarrollo de la ciencia, el interés de los científicos por este mundo, que en principio no se daba. Sin embargo, ahora hay grandes nombres respaldando diferentes técnicas, etc. Hay más estudios, hay más análisis, en fin, supone siempre un reciclaje frecuente y a veces extenuante, porque se llegan a conclusiones a través del estudio de materiales, etc. Hay mucho desarrollo. Pero también en esa búsqueda de rigor
Hay mucha teoría también que se ampara precisamente en todos esos avances y hay muchos intentos de crear un método en algo que es en parte tangible pero en parte intangible. Así que ahí radica la dificultad de toda esta metodología que se llama, en fin. Incluso el término de restauración está evolucionando, ahora se habla más de intervención que de restauración, pues porque las intervenciones han de ser más respetuosas, se tiende a la mínima intervención, bueno, pero también la restauración es muy sensible a los acontecimientos sociales porque depende de la economía, depende del PIB, del porcentaje que el Estado dedica de esa parte del Producto Interior Bruto, depende de los ministerios de Cultura, depende de la valoración, de cómo se vaya aprendiendo y cómo se vayan situando los bienes culturales en la psicología, en las necesidades, en el día a día. Depende del incremento del turismo, por ejemplo, ese desarrollo del turismo cultural, del que Roberto nos hablará perfectamente. Y también es muy sensible el mundo de la restauración a la titularidad, un tema complejo, a la propiedad, a la legislación, a esas figuras de protección que determinan que el patrimonio puede tener una propiedad, pero en el momento en que está protegido, catalogado, es de todos también. Todo eso influye en la manera de intervenir. Se restaura o se interviene mejor, no sé si más, pero mejor. Con más criterio, como digo, aprendiendo de errores, aprovechando que grandes mentes pensantes y grandes investigadores y, bueno, personalidades muy interesantes del mundo del arte y del mundo de la investigación han entrado en ese tema y han aportado muchísimo. Yo creo que nos ha enriquecido a todos y que nos ha formado más como profesionales y somos más capaces de intervenir. Esto es una cuestión de servicio. Es una cuestión de servicio porque esto no puede quedar ni siquiera en una revista de investigación, esto se tiene que divulgar y aquí hay magníficos profesionales que le dan muy buen uso a esa información que, como dirían en México, esto es generación de conocimiento. Bueno, no sé si yo sería tan rimbombante, pero bueno, como está acuñado ese término, lo podemos llamar así, generación de conocimiento y luego la difusión. Si es más difícil, yo te diría, Susana, sabes que casi no me he movido en otro ámbito. Luego yo casi no puedo comparar, porque tanto aquí como en México, mi investigación siempre ha tenido que ver con arquitectura, con escultura o con pintura religiosa, siempre. Fundamentalmente por una razón, y es que la mayor parte del patrimonio conservado de épocas pasadas tiene que ver con la Iglesia. Los bienes que ha tenido a su cargo la Iglesia, mal que bien, con todo lo que nos ha explicado Rosa estupendamente, pero mal que bien está y estamos aquí en el Salón del Tajomonte. Es decir, esto es algo que cuántas casas del siglo XV tenemos en Huesca, ¿no? ¿Cuántas techumbres de 1478 tenemos en Huesca? Pues muy pocas, porque alguna más habría, pero ¿cuáles se conservan? Las que están en manos de la Iglesia. Luego me parece que ese es un punto importante, iconografía de aquí hasta los pies, así, medular. Yo trabajo siempre iconografía y siempre con el método de Panofsky, que para quien no conozca, este sabio desarrolla aproximadamente en 1932, es decir, hace casi un siglo, un método con 3 fases, fase preiconográfica, iconográfica e iconológica, de manera que de algo tan natural como decir, pues esto es un recipiente, decir después esto es una botella de agua y luego pues es una botella de agua hecha en tal lugar, ¿no? Es decir, el significado, al final, el significado más profundo y más auténtico. Y ese significado más profundo y más auténtico es algo que creo que solamente se puede conseguir en este patrimonio y en cualquiera, conociendo muy bien las circunstancias históricas, sociales, religiosas, todo el contexto que envuelve a la pieza. Por supuesto la pieza, pero también lo que hay alrededor, porque si no, no vamos a entender la pieza. Y eso, pues eso es codos,
Quiero decir que el método es muy sencillo, luego ya es cuestión de, como les digo, lo que tú quieras invertir, sine die, horas, días, temporadas, no vacaciones, todo lo que quieras. Es algo que, bueno, hace falta pues querer, es una cuestión de compromiso, básicamente. Es fundamental que haya peso científico, cultural, tradición, en cualquier contexto que luego queramos tener una actividad turística. Y además, lo bueno que tienen los museos particularmente es que suelen ser un contexto vivo, porque generáis nuevas exposiciones, generáis nuevas piezas, nueva restauración, y eso da pie a que la actividad turística, si cabe así decirlo, sea recurrente. Es decir, que una persona se vea motivada a repetir y repetir y más el mismo espacio, con lo cual interesa desde otro punto de vista, ¿vale? Muy importante que siempre se trabaje de la mano del titular del bien. ¿Quién es el dueño de este espacio? ¿Qué actividades hace? ¿Y cómo solapamos la actividad turística? ¿Vale? Porque en muchos casos, hablamos en este caso de un museo, pero ya sabemos que una gran parte del patrimonio cultural corresponde a iglesias catedrales, también castillos o pinacotecas, en fin. Pero no solo tienen actividad turística y es fundamental que haya una simbiosis, una gestión bien coordinada para que ni uno se moleste a nosotros ni viceversa, ¿vale? Una divulgación equilibrada, si lo diría yo. Respetuosa con la titularidad del bien, con las actividades que los titulares hacen, en este caso me refiero pues en muchos casos sobre todo a los temas de culto, ¿vale? Y luego pues importante también la conservación, el cuidado de cómo se hacen esos flujos de gente a la hora de que ese bien pues no sufra, evidentemente. Para eso tenemos cada día más herramientas, ahí nos ayuda mucho la tecnología, ¿vale? Y es clave que la gente que está de cara al público, aunque me autodefino como entretenedor, ¿vale? Porque muchas veces tenemos que ser así, tenemos que bajar al nivel de la gente. No estamos al nivel. Yo personalmente no estoy al nivel científico de los que comparto mesa en este contexto, pero sí que tenemos que beber, si así cabe decirlo, de todos los conocimientos que nos transmitís y saber aderezar una ensalada que guste a todo el mundo. Vamos a decir que los que estamos de cara al público, fundamentalmente los guías, ¿vale? Somos los cocineros, ¿no? Que tenemos un montón de ingredientes de mucho valor y tenemos que hacer que le guste ese plato, ese servicio, poniéndolo en valor lo mayor posible a gente que come bollería industrial a veces. El museo está vivo. Hemos conocido varios pasos, todos positivos. El futuro, pues naturalmente, a través de los oscenses, los visitantes, la diócesis y las instituciones. Las instituciones públicas, si quieren que Huesca tenga arraigo turístico y reclamo turístico, pues también hay que invertir. De tal manera que no es gastar en patrimonio, es invertir en patrimonio, es invertir en Huesca, es invertir en sociedad oscense, pues lo mismo cultural, gastronómica, etc. Ahí está la clave. Hay que apoyar a los historiadores, hay que apoyar los estudios de base, hay que apoyar la ciencia en este país, todo eso que queda muy en la sombra y de lo que bebemos todos los demás para ofrecer un producto que tiene unos beneficios en la sociedad imponderables hasta el momento. Entiende que los bienes culturales o el patrimonio es un recurso para el desarrollo humano. Es que trasciende mucho más que la fruición, que el conocimiento, que el acto en sí, más o menos agradable de ver cosas bonitas, espirituales o bien realizadas o magistralmente solucionadas, etc. Recurso para el desarrollo humano, promoción de la diversidad, fomento del diálogo intercultural. Estamos hablando de necesidades muy básicas para una sociedad con tantos quiebros y tantas rupturas. Y desarrollo económico sostenible. Y me gustaría también aportar lo que dicen también los nuevos estudios, porque por fin también se está estudiando el reflejo psíquico que produce contemplar arte.
Y ya sé que me salgo de mi ámbito, pero entiendo que es un poco un resultado, o quiero pensar que de alguna manera participamos en ello, ¿no? Aparte del conocimiento, aparte de la afección, aparte de ese entendimiento social, etcétera, es una terapia también en otros sentidos, a nivel particular. Aumenta la concentración, reduce el estrés, aumenta la creatividad y la imaginación, favorece la salud mental, mejora el estado de ánimo, favorece la reflexión y la comprensión desde diferentes perspectivas. Yo siempre tengo mucha esperanza en el futuro porque, bueno, también ha habido muy buen pasado. Es decir, yo creo que en Huesca ha habido siempre muy buenos historiadores y bueno, desde los cronistas históricos, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. O sea, ha habido muchísimos profesionales muy buenos y yo creo que lo que más motiva es su ejemplo. O sea, lo que más nos motiva a nosotros a seguir son las aportaciones, y en lo que basamos nuestras investigaciones es en las aportaciones de los demás. Pues bueno, yo creo que si lo hacemos bien y sigue siendo necesario, porque tú decías, y sigue siendo necesario, por supuesto, porque la interpretación siempre va marcada por las necesidades de una época. ¿Quién iba a decir hace 25 años la importancia que tenía el arte a nivel psíquico o para el bienestar humano? Pues no era algo tan ni cuantificable ni valorado, ¿no? Y sin embargo yo estoy en un comité de doctorado que está viendo eso, el bienestar a partir de los museos. Es, bueno, pues eso, que es lo que marcan los tiempos y que hay que dejar al futuro que se desarrolle como tiene que ser. Lo que ha comentado José María también es fundamental, que haya connivencia entre las instituciones también, pero connivencia entre las instituciones para no solo explotar las cosas cortoplacistamente, sino establecer fórmulas en el patrimonio que tengan longevidad, igual que nos lo han dejado durante siglos, sea un plazo fijo para nuestra sociedad durante siglos. Y un plazo fijo me refiero al rédito social, incluso económico. Y en ese sentido, es que de la artística respetuosa, en equilibrio y demás, haya un retorno para esa conservación, divulgación, etcétera, etcétera. Estamos en hombros de gigantes. Pues efectivamente ha habido grandes cronistas, grandes historiadores en Huesca y bebemos de ellos y nos asomamos a la historia a través de sus hombros. Para terminar, simplemente decirles pues, que un museo diocesano como el nuestro, este museo que es nuestro, que es de todos, muchas veces nos hemos sentido como la cenicienta de los museos, porque es un museo local, porque es un museo además con una singularidad y con una colección muy determinada, que está siempre solemos estar siempre al margen de las grandes rutas culturales. De hecho, nuestro museo diocesano, si tiene un buen número de visitantes, en torno a los 40.000 el año pasado, que es una cifra muy aceptable, es precisamente porque se visita conjuntamente con la catedral. Y es la catedral la que nos da el tirón para que luego los visitantes pasen también por el museo. Quizás si estuviéramos desconectados, como fue al principio, al inicio del museo, pues no tendríamos ese volumen de visitantes que nos permitiría hacer esta actividad constante. Por lo tanto, es muy importante vincularlo a otros edificios. Tenemos muchas veces presupuestos minimizados, tenemos una secular falta de recursos económicos y humanos también, pero bueno, pues de alguna manera seguimos como esta tarde aquí, manteniendo un poco la ilusión, el orgullo y la satisfacción de ver que hay respuesta por parte del público, por parte de estos visitantes y no nos cansamos en seguir siendo agentes imprescindibles para la educación y para la conservación del patrimonio y la cultura de nuestra comunidad.